Les saludo, mi nombre es Carlos Miguel Santa Cruz y estamos realizando esta clase de biología general. Los contenidos que vamos a desarrollar en esta clase es conceptualizar la biología, son los objetivos, conceptualizar los seres vivos, explicar los niveles de organización, comprender los avances de la biología en el siglo XX, analizar la historia de la genética, estudiar el microscopio y sus partes. La biología, bios, que significa vida, y logos, tratado, estudio. Conceptualizar los seres vivos, concepto de ser vivo. ¿Qué es un ser vivo? No se puede definir en base al movimiento, no se puede definir en base a la complejidad, al color u otra característica. Los seres vivos se definen en base a su capacidad de reproducción, en base a su capacidad de nutrición. Explicar los niveles de organización de los seres vivos. Tenemos varios niveles de organización: el nivel atómico, el nivel molecular, el nivel celular, el nivel orgánico, el nivel molecular. En cuanto al nivel atómico, lo constituyen los átomos, por ejemplo el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, que conforman en cierta medida la composición de los seres vivos. El nivel molecular, la combinación de los átomos que forman moléculas como dióxido de carbono, el nitrógeno diatómico, el oxígeno diatómico, las moléculas de óxido nitroso y muchos otros compuestos que se combinan y permiten la vida en nuestro planeta. Y a su vez se pueden formar moléculas aún más complejas como los aminoácidos, las proteínas, los polisacáridos, el almidón, y estos a su vez también las moléculas de ADN o ácido desoxirribonucleico, que son moléculas bastante complejas. Entonces, en ese sentido, hablamos del nivel molecular. Posteriormente tenemos el nivel celular, donde la constituyen las células que conforman los tejidos de los seres vivos, y estas células están conformadas estructuralmente por estas grandes moléculas de proteínas, lípidos y otras moléculas que conforman la estructura celular. Al nivel orgánico estamos hablando de los órganos a nivel de los seres vivos. Los animales, los seres humanos tienen sistemas, tienen órganos, sistemas y varios otros niveles de organización. Y a nivel poblacional, la interacción que existe entre los diversos componentes de un ecosistema. Niveles de organización: atómico, nivel molecular, nivel orgánico, poblacional, finalmente la comunidad y los ecosistemas. Los seres vivos van interaccionando unos con otros y van formando lo que es el ecosistema. El objetivo de la siguiente diapositiva es comprender los avances de la biología en el siglo XX. Primeramente, Santiago Ramón y Cajal descubrió las neuronas, un científico de origen español que ha trabajado en gran medida para descubrir las neuronas, que tienen una función de transmitir impulsos nerviosos de una región a otra región. El aporte de Alexander Fleming, un prominente científico que descubrió la penicilina por accidente en su laboratorio y que ayudó a salvar una gran cantidad de vidas gracias a su acción antibiótica. Oswald Theodore Avery descubrió el ADN como material hereditario. James Watson y Francis Crick descubren la estructura del ADN. Posteriormente, Arthur Comber logra sintetizar el ADN, Severo Ochoa logra sintetizar el ARN y Nirenberg y Han Yorana descubren el código genético. Los avances de la biología en el siglo XX. Las ciencias biológicas han impulsado
en todos los ámbitos, nuevos fármacos, vacunas, cirugía especializada, diagnóstico y prevención de enfermedades, nuevas cepas de microorganismos, por solo nombrar algunos temas de la actualidad. En cuanto a los fármacos, el ejemplo que habíamos hablado anteriormente, por ejemplo, el de la penicilina y el desarrollo de los antibióticos, tuvo un gran impacto sobre la supervivencia, sobre el tratamiento de ciertos procesos infecciosos y también un gran impacto en la economía y la producción de animales y otro tipo de tecnologías. Las vacunas que fueron desarrolladas gracias a la comprensión del funcionamiento de los seres vivos, la cirugía especializada, el diagnóstico y que jugaron un rol muy importante en la prevención de enfermedades, las nuevas cepas de microorganismos que también son de tremenda importancia para la economía. Hoy en día a nadie le llama la atención que un juez solicite la aplicación de técnicas de PCR, reacción en cadena de la polimerasa, que consiste en amplificar el ADN para poder identificarlo y para poder conocer sus características, y de esta manera también se puede conocer su origen, para comparar el ADN de un supuesto agresor y dictar sentencias sobre un asesinato, simplemente para determinar la paternidad responsable. Gracias al descubrimiento progresivo del ADN, de su estructura, de su función y del código genético, entonces han logrado dar paso a estos grandes avances y a estas grandes aplicaciones que son muy importantes en nuestra época para entonces determinar el culpable de un crimen o simplemente conocer la paternidad de una persona. La biotecnología agrícola ha logrado avances significativos como la obtención del maíz transgénico capaz de tolerar las sequías, debido a que alrededor del 70% del agua disponible en nuestro país se destina a la agricultura. Entonces, los productos, los vegetales transgénicos modificados genéticamente son una realidad en nuestro entorno. De esa manera, estos vegetales modificados genéticamente tienen una gran resistencia a plagas, una gran resistencia a enfermedades, y esa es la justificación de su producción y también de su consumo. Analizar la historia de la genética. De esta manera, un biólogo, Friedrich Miescher, médico suizo, aisló por primera vez el ADN. Posteriormente, Levene identificó que un nucleótido está formado por una base nitrogenada, un azúcar y un fosfato. Levene sugirió que el ADN generaba una estructura en forma de solenoide, o sea, muelle, con unidades de nucleótidos unidos a través de grupos fosfatos. En 1930, Levene y Kossel probaron que la nucleína de Miescher es un ácido ADN, ácido desoxirribonucleico, formado por 4 bases nitrogenadas que son la citosina, timina, adenina, guanina. De esa manera también existe el azúcar desoxirribosa y un grupo fosfato, y que en su estructura básica el nucleótido está compuesto por un azúcar unido a la base y al fosfato. De esa manera, primeramente, entonces, Miescher había llamado al ADN nucleína por encontrarse en el núcleo de las células. Posteriormente, Levene y Kossel van determinando la composición de esta nucleína, y pensaba Levene que la cadena era corta y que las bases se repetían en un orden fijo. Posteriormente, en 1937, William Asbury produjo el primer patrón de difracción de rayos X que mostraba que el ADN tenía una estructura regular. Finalmente, el papel del ADN, exclusivo del ADN, en la heredabilidad fue confirmado en 1952 mediante los experimentos de Alfred Hershey y Martha Chase, en los cuales comprobaron que el fago T2 transmitía su información genética en su ADN, pero no en su proteína. De esta manera, con toda esta información y junto con los datos de rayos X proporcionados por
Rosalind Franklin y James Watson y Crick propusieron en el año 1953 el modelo de la doble hélice del ADN que conocemos actualmente para representar la estructura tridimensional del polímero. El objetivo de la siguiente diapositiva es estudiar el microscopio y sus partes. Tenemos un sistema mecánico, un sistema óptico y también un sistema de iluminación. Este microscopio óptico, que fue desarrollado en su primera etapa por Anton van Leeuwenhoek, de esta manera entonces el sistema óptico del microscopio está constituido por una serie de piezas en donde van instaladas las lentes que permiten los movimientos para el enfoque. El sistema óptico comprende el conjunto de lentes dispuesto de tal manera que produce el aumento de imágenes que se observan a través de él. Y el sistema de iluminación comparten las partes del microscopio que reflejan, transmiten y regulan la cantidad de luz necesaria para efectuar la observación. Tenemos una imagen del microscopio óptico utilizado para observar algunos componentes celulares de los tejidos. En este sector tenemos el ocular, que es el lugar donde se posan los ojos del individuo, y de esa manera entonces se va a observar. Esta porción de acá entonces se denomina revólver y sirve para girar estos denominados objetivos. Se va seleccionando al ir girando el objetivo de menor o mayor aumento dependiendo del caso. También tenemos la platina, que es esta porción que se observa acá. Esta platina es el lugar donde se colocan el portaobjeto para poder observarlo con el microscopio. Acá tenemos el foco, que es donde está una fuente de luz que va iluminando la muestra. De esta manera, esta es la base, el condensador, el tornillo micrométrico que sirve para ajustes finos y el tornillo macrométrico que sirve para ajustes más gruesos. Esta porción que se observa acá entonces sirve para el desplazamiento de la platina, y esto que se observa acá es una porción del microscopio denominado brazo. Generalmente es el lugar por donde se agarra el microscopio para su transporte, y esta porción de acá entonces se denomina cabezal del microscopio. Este es un microscopio eléctrico, se puede observar acá el enchufe. Las muestras se colocan en este punto y se pueden observar entonces las muestras a través de los oculares. El procedimiento para poder observar a través del microscopio, entonces, primero se observan a través de los objetivos de menor aumento y posteriormente se van observando a través de objetivos de mayor aumento. De esa manera tenemos el objetivo 4x, 10x, 40x y 100x. El objetivo de 100x es un objetivo que se utiliza solamente con un aceite denominado aceite de inmersión. Eso ha sido todo por la clase de hoy. Desde ya, muchas gracias.